Ahí lo tenían, el gran Álvarez Guedes. Y vamos a recordarlo, y vamos a recordarlo como él vivió, haciendo chistes y alegrando a mucha gente. Para eso tengo a Carlucho. Carlucho está aquí con nosotros, actor, presentador de Happy Hour, que lo conoció muy bien. También está Orlando Urdaneta, actor venezolano, amigo de Álvarez Guedes. Y Alejandro Ríos, crítico de cine, que también viene a hacernos algunas anécdotas de Álvarez Guedes. Yo conocí a Guillermo en España, hace muchísimos años. Esto es una faceta diferente, que a lo mejor mucha gente no sabe. Guillermo era un hombre muy culto, un gran lector. Yo recuerdo que siempre hablaba de Cabrera Infante, de todos, hablaba de Lezama, de Carpentier. Era un hombre con una gran cultura, amante de la música, empresario, fue dueño de una compañía discográfica desde los años 50. Tuvo su cerveza, no sé si ustedes saben esto, correcto, aquí en el sur de la Florida durante un tiempo. Y a mí siempre me llamó, y ustedes son los que saben del tema más, pero siempre me llamó que Guillermo era un tipo serio. Guillermo no era un tipo que se estaba riendo, era un comediante serio. A veces te decía las cosas, conversando con él, y decías, ¿está hablando en serio o en broma? ¿No? Te quedabas un poco con eso. Pero bueno, ¿cómo lo recuerdas tú, Carlucho? Mira, yo la oportunidad que tuve me la cedió él realmente a través de Adrián Mesa. Cuando llegué, acuérdate que yo llego, 13 años, 14 años. Cuando yo llegué, yo pertenezco a una generación que realmente está muy... Yo lo que tenía era mi casetico de Álvarez Guedes, como todos los cubanos que nos los pasábamos. Y en Cuba se conoce mucho Álvarez Guedes, ¿no? Por supuesto, pero era oír Radio Martí y oír en una escuela donde yo estudiaba, Álvarez Guedes era el mismo delito, eso es un hombre prohibido. Sí, y conocerlo ahí en Ponce de León, estrecharle la mano, hablar con él y después, en reiteradas ocasiones, realmente a mí me parecía y me sigue pareciendo un privilegio que me regaló la vida. Guillermo era un hombre con un ojo muy claro, muy preciso, te decía las cosas al grano. Por ejemplo, una de mis grandes pasiones es el teatro vernáculo, el negrito y el gallego. Y lo puedo decir hoy en este programa, me dijo, no hagas más esa mierda. Que eso aquí quedamos 2 o 3 que nada más nos acordamos de eso. Ponte a hacer el humor de Miami. Y a mí aquello me sonó como... Y era así, era verdad, era cierto. Hazlo un día, pero no creas que con eso vas a alimentar a tu familia. Era un ser humano excepcional. Orlando, ¿cómo lo recuerdas tú? Y estábamos hablando del exilio aquí, los cubanoamericanos en Miami, hablábamos de la Cuba, nos estaba hablando ahora Carlucho, pero él trascendió fronteras, en Venezuela, en España, en muchos lugares. Además, en España, en Colombia, en casi toda América. Guillermo era un tipo genial. Además, me ocurría eso. Yo en una época trabajé para un producto que tenía comerciales en Puerto Rico, en Santo Domingo, en Panamá, y donde era la casualidad. Llegaba a un sitio y si no estaba en ese hotel, estaba en el hotel de al lado presentándose. Aparte que tenemos una amistad de más de 30 años. De la primera vez que él va a Venezuela, y yo tengo la suerte de que el director de mi programa era un cubano, amigo de él. Me dice, no, yo llamo al Guillo, yo lo consigo y tal. Y yo consigo al Guillo fue que me fui a entrevistar al Guillo a la playa, un hotel del litoral, a 1 hora y algo de Caracas un viernes, y yo volví a mi casa el lunes por la mañana. O sea, yo me quedé en el hotel y me quedé cuando él se presentó y me quedé con él todo el día. Y ahí comenzamos una amistad. Y eso que tú dices es cierto. A la vez de que, como tú bien dices, también era un tipo exquisitamente culto, un sibarita, un hombre que sabía de vino, un hombre de una conversación deliciosa. Guillermo era un tipo sumamente lapidario, sobre todo con la gente que quería y con los amigos. Yo me acuerdo, pero hace muchos años me lo dijo en Venezuela. Acá, chico, tú no te dejas de estarte pegando pelos y bigotes y te pones a hacer lo que hago yo. ¿Tú crees que eso lo puede hacer cualquiera? Quédate en los chistes, no te pongas a invitar y tal. Y una vez me encontró en Santo Domingo y me botó de ahí prácticamente. Me botó de la isla. Me dice, ¿qué tú haces aquí? Digo, no, que estoy probando. O sea, que Venezuela llora todos los días porque tú no estás. ¿Tú crees que te estás vengando de Venezuela? Salte de aquí. O usted quiere ser millonario aquí, ponte a vender dientes. Aquí hay mucha gente sin dientes. Y Guillermo, oye, me juró. Me dijo, este año te estoy cantando el cumpleaños en Venezuela. Y unos meses después era cierto, pero yo estaba instalado, viviendo en República Dominicana. Me dijo, bote ese coche. Le digo, ¿qué hago con el carro? Y dice, no, tú llegas al aeropuerto, el primero que se baje ahí, que tenga 3 rayas, puedes seguir pagando ese coche. En lo que se va de un tipo de un avión, le das la llave y te va. Guillermo era un tipo, además, que conservó siempre esa cosa como de tutoría. Yo la primera vez que me fui a montar aquí, que fue en Quimbara, a contar chistes. Yo tenía unos cuantos años ya actuando y eso yo lo respeté siempre mucho. Y tú sabes que eso no es fácil.
Cuando yo vi que él estaba sentado ahí, bueno, primero me arrepentí de haberlo invitado, después dije, bueno, ojalá que este sea mi talismán. Sí, porque era eso, era para... ¿Sabes que como maestro. dicen los americanos, para los humoristas, el timing es esencial? Y Guillermo manejaba eso como nadie, como nadie manejaba eso. Por eso es que los humoristas son muy buenos actores. Entonces yo lo pones en una película dramática y te puedes desgarrar llorando, porque cuando tú eres buen humorista, eres muchísimo mejor actor dramático, porque el timing no se lo gana nadie. Después vamos a hablar como actor dramático, algunas facetas que yo conocí de él. Hay una anécdota de ese Guillermo que tú dices, culto, lector, interesado. Era la feria del libro que nosotros celebramos en Miami-Dade College todos los años. Y entonces de pronto recibimos que Guillermo tiene una novela, era su primera novela, se llama Cadillac 59, la recuerdo. que es la historia de un Cadillac, como se pasea en Cuba, un Cadillac exiliado. La recuerdo perfectamente. Y entonces estábamos en el comité que decide lo que se le va a poner, cómo se va a presentar. Y a alguien se le ocurre decir, sí, bueno, ponemos el humorista Guillermo Álvarez Guedes, etcétera, ¿no? O sea que se ofendió, ¿no? Sí. En ese día no era el humorista, ese día era el escritor Guillermo Álvarez. No aceptó jamás. Y hubo gente que se equivocó, que dijeron, ahora viene con un libro de chistes. Claro, ahora viene a hacer su chiste. El libro no es y para no tenía nada chiste. que ver con Pero es eso. que un hombre también Era se movía en un diapasón muy amplio y te dejaba sin palabras. Bueno, y es algo que no se da y que incluso en Miami-Dade College se estudia, que es el negocio dentro del arte. Porque el artista se lanza... Era un gran empresario, era un gran empresario. La disquera que manejó Rolando la serie, la Burke, o sea... Y un gran conocedor de música, hablando de todo esto, con también, un excelente gusto en cuanto a música. Actor serio, él comenzó en los años 50, recuerdo, ya la radio. Eloísa Álvarez Guedes, su hermana. Y él durante mucho tiempo, te digo porque mi padre trabajó en esa época en la radio y la televisión cubana, era un actor serio durante mucho tiempo. Mi padre cuando se lo vuelve a encontrar aquí me dice, pero este no era el Guillermo que yo conocí. Vamos a ponerles a ustedes un fragmento de una película donde aparece Guillermo Álvarez Guedes al lado de una gran estrella del cine, de Errol Flynn. Ahí está. No lo tenemos todavía, están buscándolo. Mira lo que me pasó hace simplemente 2 meses. Sí. Llega de Cuba un gran comediante que es Antolín El Pichón, Ángel García, y me pide encarecidamente, yo quiero conocer a Álvarez Guedes. Álvarez Guedes es un hombre de una postura todo el tiempo radical hacia lo que pensaba de Cuba. Y yo pido a Yoyito, por favor, que me ayude y que le explique a Álvarez Guedes. Y Guillermo lo recibe en su casa. Y mirándole a los ojos le dijo, te estoy recibiendo en mi casa porque creo que tú eres un hombre auténtico y un hombre de verdad y eres un gran comediante. No, y era porque era un hombre sin rencores. El hombre se fue con mucho dinero que ganó aquí y me dijo el día que se fue en el aeropuerto, me llevo el premio de mi vida. Sí. Le estreché la mano al más grande de todos los grandes. Y Guillermo además le hizo una gran plataforma, porque yo estaba coincidencialmente en Puerto Rico esos días y me dijo, oye, pero Guillermo acaba de lanzar a un tipo que le dicen el gallito y tal. O sea, la gente sintió que Guillermo lanzaba. Y esa es una parte importante a recordar de Guillermo, que es el Guillermo Álvarez Guedes político. El Guillermo Álvarez Guedes político fue sumamente tajante. ¿Qué hizo Guillermo Álvarez Guedes? No los nombró más nunca e hizo que la gente se riera. Ese fue su gran trabajo político. Nunca. Nosotros muy pocas veces hablamos de eso. Una noche en un restaurante en Caracas, muy famoso, El Portón, vinieron a traer 2 tragos a la mesa. Entonces le dijeron, ¿quién manda? Esa gente que está allá. ¿Quién es esa gente? Pero ¿quién es esa gente? No lo dijo antipático, sino para agradecerle. No, esa gente de la Embajada de Cuba que si les gustan irse a sentar allá. Y le digo, dígale, señores, que no tengo nada que ir a hacer a la mesa de ellos y llévese estos tragos. Más nada, no pasó y seguimos conversando como si no hubiera pasado. Y fíjate que no cultivó, nunca se aprovechó del humor político. No, nunca, apenas tiene 2 o 3 chistes, uno que otro chiste. No utilizó el humor político, lo cual habla mucho de él, ni habló nunca de nostalgia. Él no sintió nostalgia porque él dijo, yo viví la Cuba que tenía que vivir. Yo no tengo que tener nostalgia. Vamos a ver si podemos poner ese fragmento rapidito de lo de Errol Flynn que les mencionaba anteriormente.
Entonces, usted va a estar ahí toda la mañana. ¿En la última cabaña? Muy bien, señorita Fina. András Cabaña, you heard? I'm a satisfactory middleman, huh? None better. Much obliged. She accepted so quickly. Why did you need me? Lately, even the sound of my voice seems to upset people. Seriously, Ned. If your runabout lark has reawakened your sporting instincts, then it isn't all bad. A dealer must be discreet. But a dealer who never gambled, even on women. Good luck. Mucha gente no conocía eso. Ahí hace un Aprovecha- excelente papel secundario. No, pero en esa aprovecha que película. está al lado de Orson Rapidito, para porque tengo que comentar irme, tengo que irme. Lo guapo que era Guillermo. Sí, ¿no? Tipo guapísimo. Ujú, Mira, ahí, está al lado de ahí se Orson, veía. o sea, hazme el favor. Ahí se veía, y al lado de Roflín estaba. Qué Gracias, Carlucho, Alejandro, Gracias. Urdaneta, por haber estado aquí con nosotros en el programa. Vamos a la pausa y volvemos.